Hola amigos y amigas, mi nombre es Juan Guillermo Brandt. Continuaremos con nuestras reflexiones. El día de hoy tocaremos el tema de Dios, que para hablar de Dios debemos hablar de los dioses. Iniciando este camino y trasegar, vamos a hablar de la cultura, cómo por medio de procesos humanos se va generando dicha cultura. Cuando hablamos del Cromañón o de los homínidos antiguos, ellos empezaban su proceso en, en sus campañas nómadas de alimentación, de reconocimiento de terrenos, de disfrutar el mundo, y muchos de sus ancestros pues morían. En ese deceso, ellos fueron comprendiendo la importancia de esa despedida. Entonces empezaron a hacer sus procesos de entierro. Continuamos con la cultura. En el origen de los tiempos, los humanos, o sea, nosotros los seres humanos, siempre hemos querido dar explicación a todo lo que acontece y sucede. Como no teníamos unas herramientas que en la actualidad tenemos, esa explicación se brindaba por medio de lo que observábamos. Entonces, la lluvia, el sol, si no llovía, pues entonces buscábamos herramientas para solicitar ese apoyo desde la naturaleza para que llegara la lluvia, y es aquí donde empieza a jugar una herramienta que es el animismo, cómo empieza a brindársele un ánimo, un alma o un espíritu a todo lo que nos está rodeando, para darle esa explicación o ese apoyo o soporte a las necesidades que teníamos en su momento. El psicólogo Paul Bloom habla de la teoría de la capacidad, eh, o sea, esa teoría de la mente, la capacidad de nosotros tener esos pensamientos y atribuírselo a los demás. Entonces, la teoría de la mente es como yo observo algo y desde mi sentir le empiezo a dar una interpretación y a darle una capacidad. Entonces, yo observo que alguien se está riendo, entonces yo se está divirtiendo, está gozando, está disfrutando algo, pero realmente yo no lo sé. Yo sé que se está riendo o estoy observando que está riendo, pero no sabemos qué haya pasado. Cuando observamos los elementos, cae un árbol. Uy, corrí un riesgo. Uy, qué tempestad tan fuerte. Ay, ese árbol por lo viejo se partió. Pero realmente estoy dando una apreciación desde mi ser, desde mi intuición, pero yo no sé realmente biológicamente ese árbol qué fue lo que le pasó. Entonces, ese tema de la teoría de la mente es esa capacidad de cómo empezamos a atribuir pensamientos y emociones a todo lo que nos rodea, vivo o bueno, animado o inanimado. Y ahí también se empieza a hablar de ese dualismo que hace parte de esta misma teoría, que es como se diversifica, o sea, hay una dualidad entre cuerpo y espíritu. Entonces, son diferentes. El espíritu es algo que no podemos apreciar y el cuerpo es todo lo tangible, pero están allí y ambos viven. Esa sería ese dualismo o desde esa teoría psicológica de la mente. Justin Verret habla de la detención de agentes, que es muy similar, o sea, estamos dando las cualidades desde una percepción, pero entonces estamos también emitiendo ya unos conceptos fuertes para que esos elementos se afiancen en la realidad. Entonces yo empiezo a darle unas características a algo o a una situación y empiezo a generar como unos conceptos. Entonces cuando yo empiezo a ver los mismos patrones o parámetros, entonces empiezo a pensar de esa forma y decir, sí, ahí hay un problema, ahí hay un conflicto, y ya varias personas se suman a ese mismo concepto. Hashimoto en el 66 habló también del Phenomenal Analysis of Social Perception, o sea, una percepción social sobre los fenómenos que están pasando. Entonces, cómo nosotros como sociedad somos unos comunitas, o sea, estamos siempre agremiados y empezamos a generar un patrón de conducta, pero siempre es gracias a lo cultural. Depende del contexto, del lugar donde estemos ubicados, empezamos a generar una serie de creencias y patrones sociales que empiezan a llevarnos hacia ese mismo camino, que no faltará la persona que dice, no, pues
yo no, o sea, no me guío por esos mismos patrones, que por eso viene también desde el juego del poder la diversidad, ¿cierto? Del juego político, del juego cultural, de las tendencias y gustos. No todo el mundo le gustará las mismas artes, a algunos les gusta la pintura, la danza, el teatro, bueno, entre otras cosas. Pero ¿por qué digo esto? Porque gracias a esos gustos y a esas tendencias es que empiezan a generarse también diversificaciones sobre la parte del juego de los dioses. Miren de todo lo que se está hablando y de lo que hemos tocado para hablar solamente de los dioses. Entonces, hablamos primero del animismo, que es el ánimo a las cosas. Numen, que nos da ese poder. O sea, ¿cómo le damos un poder a los elementos que nos rodean, sean animados o inanimados? Pero en la antigüedad era con mayor fuerza a los elementos de la naturaleza. Y de ahí es que aparece pues el chamanismo. El chamán como ese ser que tiene unas cualidades o que de pronto fue más observador sobre lo que funciona en la naturaleza y tenía un conocimiento más profundo y ahí empezó con un poder a dominar a otros. Entonces podía hacer procesos, rituales, utilizar elementos de la naturaleza en provecho para un beneficio cierto de esa comunidad. De esto mismo parece ese culto a los antepasados, tanto que se podían guardar elementos de estos antepasados o hacer unos espacios, mejor dicho, adecuar unos espacios para poderles dar esa sepultura a dichos seres queridos o antepasados. Pero entonces seguimos con la pregunta, si hablamos de los dioses, entonces, pero ¿quién creó el mundo? O sea, ¿cómo es eso? Ahí les dejo esa inquietud. Seguimos, entonces se empiezan a generar divinidades. De todo lo que se ha revisado y lo que se ha investigado, las primeras divinidades o lo que se ha encontrado que ha sido más desde la escultura, vasijas, piedras talladas o elementos pues más eh, de, ¿cierto? De la parte pues como artesanal, es divinidades femeninas. Entonces, o sea, todo se atribuye a la fertilidad. Y por eso se habla de la diosa de la fertilidad. Y tiene una lógica, pues la mujer es la que ha dado vida, la mujer es la que da vida, ¿sí? Las hembras son las que dan vida. Entonces es allí donde empiezan toda esta serie de creencias. Pero lo uno otra vez al poder porque llega un momento donde eso se transforma o se le da un giro y empiezan las divinidades desde la parte masculina, con los dioses. Entonces ahí es donde está ese juego de la religión y el poder, aparece el juego de la religión. Cómo empezamos a generar un politeísmo. Entonces, ese juego de las creencias, donde están diversos seres divinos y que podemos rendirles un tributo, nos dan también como un aire para la tranquilidad y un control social. Porque es desde allí donde la religión también da unos parámetros y se dice que puede ser bueno, que puede ser malo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, de una u otra forma, tampoco podemos cargarle un concepto negativo o positivo a lo que se genera sobre la parte de los dioses o de Dios. Entonces se habla del politeísmo, eh, desde el latín se habla de possere, que sería ese poseer, ese dominar. El poti desde las lenguas indoeuropeas, que ya es el amo, poti, amo. Y el posis, que es desde el griego, que sería esposo. Entonces, acá viene todas esas bases pues etimológicas y el politeísmo sería como la gran base para mover las civilizaciones o los grandes imperios. Ahí, dentro de todos estos conceptos está los enoteístas o el enoteísmo, que son las personas, por ejemplo, yo respeto todas las creencias y pienso que todos los dioses son dignos de adorarse. Entonces, el enoteísmo es esto, ese respeto hacia todas esas creencias. Y los monolastristas, o monoteístas, que podríamos decirlos, que son quienes dicen que solo su Dios es digno de adorar y es el único que habría que seguir. Dentro de todos estos conceptos, eh, vamos a mirar un poco sobre el latín, la palabra deidad.
que es donde surge Deus, que de allí sería Dieu, que es el brillo, ese brillo hacia esa inmortalidad, esa luz. En el griego se habla del teotes, que es la esencia divina, y en el latín hablaríamos de deitas, que sería ya esa cualidad, una cualidad de ese Dios. La palabra Deus empieza a surgir, es de Deivos. Deivos en el latín antiguo, que podría ser también como una divinidad, y aparece como Deus a los dioses dichos o los dioses propios, o sea, el dios Zeus o los dioses pues que tenían ya una cualidad específica. Y Divus eran los humanos divinizados. Entonces ahí empieza pues como a generarse esa unión también con el ser humano, donde se le da una potestad o un poder a los semidioses. Y ahí podemos revisarlo, aunque esto es algo más desde los griegos o los romanos que lo manejaron, pero podemos ver el antiguo Egipto como un faraón era un dios en la tierra, ni siquiera se nombraba como un semidios, pero era un ser humano. Desde las lenguas indoeuropeas hablan del Diev, que es el cielo, y el Deivos, que es el resplandor. Está Dies, Día, y Júpiter, que ahí aparece Júpiter o el padre Día. En el sánscrito se habla de Deva, Deva, el ser celestial. Se habla de la palabra Iobis, que les dejo esa de tarea para que la revisen, que es también desde esa parte sagrada. Entonces, Zeus, como dios del rayo, que hablamos de Deus, y luego aparece Dios, que pues serían como esas vertientes, es esa luz. Entonces, la reflexión que les quiero dejar hoy, después de todo esto que he parafraseado, porque pues hay palabras mías, pero hay palabras también de muchos autores, de muchas personas que ya han tocado estos temas, es como nos, o sea, la luz es la que nos hará libres y muchos lo nombran de esa manera. ¿Y acaso la oscuridad es mala? Quería pues como dejarles ese elemento. Y no quiero meter pues acá dioses paganos o dioses como mal llamados se dan, o hablar de cosas malignas o de demonios. No, eso no lo estoy tocando, sino que quiero hablar sobre la luz y la oscuridad. ¿Acaso ambas no se alimentan? Y si hablamos desde los procesos científicos, pues la oscuridad es la ausencia de luz. O sea que donde no hay luz, pues obviamente va a llegar esa oscuridad. O sea, sería un proceso natural donde está el día y la noche, donde está un sol o una gran estrella que nos brinda una energía. Pero si esta no estuviera, entonces estaría el caos y la muerte, según pues eh, visiones o interpretaciones que podemos dar. Lo que quiero mostrarles es que no debemos ser como tan severos y rígidos en esos pensamientos que nos muestra pues, la cultura, porque hemos sido el resumen y los hijos de la cultura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Está el concepto de deísmo, que se enfoca hacia la razón, y teísmo hacia los dioses. Entonces les dejo las reflexiones que crean en lo que crean, pensemos en lo que pensemos, filosofemos con lo que filosofemos. Lo importante es que hagamos una balanza para revisar cómo el mundo se comporta y de dónde provienen también las cosas, sin importar y sin tampoco demeritar pues si hay creencias, dioses, religiones, sino lo importante es nosotros qué es lo que deseamos y cómo nos observamos y cómo podemos actuar ante esta realidad. Un dio, un diu, un seu, un deu, como lo quieran nombrar, un dios, una nada o un ateo, pero cuál es su comportamiento ante esa realidad en el mundo. Esa es la reflexión de hoy. Espero todo esto les sirva y sigan indagando e investigando sobre la realidad. Un abrazo, se despide Bran Coach. Hasta una próxima reflexión.